César Quianco, representante de Bellavista, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos. Vamos ahora a continuar por acá. Está con nosotros Rolando Rodríguez, Mariela Ledesma. Y antes de que entre nuestro siguiente invitado, yo quiero tocar un tema aquí con la presencia de Rolando y Mariela. Ayer tuve la oportunidad de tener acceso a una alta fuente del Ministerio Público. Me reservo el nombre. Ahí te escribí en el chat, Rolando, no sé si lo viste ahorita. Me decía esta alta fuente del Ministerio Público que es necesario, y es una oportunidad que está abriendo el Ministerio Público en este momento, de que todos aquellos empresarios, Rolando, que hayan sido extorsionados, presionados para pagar coimas a cambio de que se les adelante los pagos, o para contratos, o para quién sabe qué otra cosa, de que hagan la colaboración, se les va a tratar como colaboradores, porque hay muchos empresarios que se han visto sometidos al tema de la extorsión para poder pagarles una cuenta. Conozco uno que murió, lamentablemente, y que incluso tuvo que pagar, y lo pagó con cheque, y se dieron el tupé de cambiar el cheque, y él murió con su cheque en las manos, con el cheque endosado, pero no se atrevió a denunciar porque dice, si denuncio yo quedo también metido en el expediente por haber pagado una coima. Bueno, hoy, Rolando, se está abriendo la posibilidad de que empresarios que hayan sido extorsionados puedan ser colaboradores de la justicia y no van a tener ningún problema en este momento. Eso de una fuente muy importante dentro del Ministerio Público, señoras y señores. Acérquense al Ministerio Público por cualquier caso, y más ahora que está de moda el tema de la supuesta, repito, supuesta Contraloría Paralela. Rolando. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos. Mira, estos son realmente muy buenas noticias porque tenemos que reconocer que en Panamá hay mucho temor por este tema de una acusación del Ministerio Público. Pero las personas que fueron obligadas o no tenían otra alternativa que pagar para que recibieran los pagos de Contraloría o lo que sea, cualquier trámite de sus contratos en el Estado, temen ser objeto de acusaciones por parte del Ministerio Público, y eso pues atemoriza a todos. Pero yo creo que esto es un espacio interesante que se ha abierto para que todos aquellos que se sientan víctimas de una extorsión puedan acudir y decir lo que pasó, cómo pasó, cuándo, y si tienen las pruebas, deberían aportarlas, porque es importante probar que efectivamente se dio una situación de este tipo, sobre todo en un proceso judicial, si es que llega a abrirse y resulta en una investigación con resultados. Así que estas son muy buenas noticias. Yo creo que el Ministerio Público abre una ventana para esas víctimas que tienen que ir allá, y entiendo que en ese paquete de víctimas puede haber gente que estaba muy contento con el régimen de extorsión o de chantaje, lo que haya sido. Pueden estar tranquilos porque sentían que gozaban de una protección. Pero creo que ahora esta ventana es muy buenas noticias y no solamente por este tema, sino que yo creo que
durante años la cultura entre funcionarios públicos es que se sienten con derecho a recibir comisiones por dar un contrato, por firmar un documento. Y yo creo que ya está bueno de eso. O sea, esto encarece una obra del Estado, la encarece a tal punto de que los proyectos empiezan a ser mucho más costosos. Yo hace poco conversaba con una persona que me decía que el kilómetro cuadrado, el kilómetro de carretera lineal, perdón, está extraordinariamente caro en los parámetros del Ministerio de Obras Públicas. Y esos parámetros son los que sirven para establecer los precios de referencia en una licitación. Entonces tenemos que un empresario que llega con esos parámetros seguramente tiene que calcular que tiene que pagar coimas. Y eso tiene que parar. Tiene que parar porque, sobre todo en este momento, porque todos sabemos la situación financiera en la que se encuentra el país. Todos sabemos que ese es un modo de operación de muchos funcionarios y esto realmente está socavando nuestra institucionalidad, está socavando la economía del país, está socavando el bienestar de la sociedad panameña porque no recibe obras a precios justos, ni tampoco alcanza para hacer más cosas. Entonces, es importante, por el bien del país, que se acerquen y denuncien este tipo de actividades. Interesante. Otra pregunta que yo me hago, ahora que se ha estado hablando de, creo que el término es equilibrio financiero. ¿Es así, Rolando? ¿Ah? Contractual. Contractual, equilibrio contractual. Que no es otra cosa que aquel empresario que estaba construyendo una obra y resulta que en medio, y pactó por un monto de dinero, y en medio del desarrollo del proyecto le aumentaron los precios del cemento, del hierro, que puede pasar, porque a mí en un negocio pequeño como el que tengo, de la noche a la mañana me mandan una nota, el pollo aumentó 10 centavos la libra. Y si yo tenía en ese momento un acuerdo con una empresa para venderle 500 comidas, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo ajustas? ¿Cómo lo ajusto? Sí, porque gana igual. Entonces, eso está contemplado en la norma, que eso se puede probar y se tiene que pagar. Pero yo conversaba ayer con un empresario y me decía que el tema hoy día es legal en Panamá, pero que hay una diferencia, que si tú gestionas el equilibrio contractual, si haces tú el trámite, te demora un montón de tiempo. Pero si contratas a una empresa en particular, el proceso es expedito. Pero yo me pregunto por qué tiene que haber empresas prestando un servicio de esta naturaleza cuando la Contraloría debe hacer las cosas correctamente. ¿Por qué tiene que haber un intermediario, o 2, o 3, o 4, gestionando estas cosas si la Contraloría tiene que pagar y punto? Y que se le tramita con mayor celeridad su petición, que debería ser igual para todos. Mariela, no sé qué piensas al respecto. Buenos días a todos. Bueno, lo que pasa es que es allí donde recae el punto de este equilibrio contractual que tanto ha dado que hablar en los últimos meses, y yo quiero decir que esa figura ha existido siempre, no es algo que se inventó ahora. El tema es que el reclamo del equilibrio contractual, que estaba sujeto a una serie de verificaciones, a una serie de trámites dentro de la Contraloría, se daba muy poco, porque lo que yo sospecho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que antes poder probar un equilibrio contractual requería un esfuerzo en derecho y probatorio alto que no hacía muy posible que sucediera, y bueno, mágicamente la intervención de estas
mágicamente o recientemente la intervención de ciertas firmas y de ciertas personas en el trámite de esos reclamos hizo posible que el equilibrio contractual pasara a ser una figura de repente en boga, en moda, repetida, y de repente pues comenzamos a tener equilibrios contractuales multimillonarios, porque cuando estamos hablando de obras de millones y millones y millones de dólares, el famoso equilibrio contractual se convierte también en un equilibrio millonario, y el resto del cuento se cuenta solo porque lo hemos tenido y lo hemos leído en los periódicos, en la prensa y en los periódicos de la localidad. Entonces, yo creo que esta invitación que hace el Ministerio Público, yo creo que siempre está abierta. Yo creo que la colaboración efectiva de personas implicadas en situaciones como las que se describen y el Ministerio Público siempre está abierta. Es una figura que contempla la ley, que contempla el código. Usted viene, usted coopera y nosotros pues hacemos ajustes en lo que puede ser una acusación en contra suya. A mí me parece importante destacar de esto que este llamado que se está haciendo, que hay una diferencia entre las personas que están acostumbradas a litigar con coima y que, como bien dijo Rolando, lo incluyen ya en el presupuesto, porque si no lo incluyen no ganan, e incluso gente que conoce quién recibe la coima y tiene más facilidad de llegar, sabiendo que lo incluye en el precio de concurso y sabe con quién tocar, y hay gente que le cuesta el pago de esta coima, que bueno, tiene que pensar en que si no lo paga no tiene ese negocio, que si esto afecta a su empresa, que si después que ya se metió, si no paga ya metió un poco de plata en la construcción, en la edificación de esa obra y la pierde. Hay una pequeña diferencia que no es tan pequeña, es grande, pero que yo creo que el llamado va hacia esas personas. Aquí pueden lavarse muchas almas y puede ser que aparezca una de las que está acostumbrada a pagar y diga yo, pobrecita yo, y se beneficie, pero yo creo que es una verdadera oportunidad para gente que no estuvo de acuerdo, que se sintió sorprendida, que estaba, digamos, muy chiricano, cabreada de que le tuviera que pagar a la funcionario del gobierno. Y creo que es una oportunidad dorada también para reemplazar la figura de que la coima está bien, por el tema de que si tú eres víctima de un atraco del gobierno de coima, tú después puedes denunciarlo, y esto puede tener un beneficio, porque la coima no solo encarece obras, como dijeron que es cierto, no solo atrasa el desarrollo de un país, que es cierto, la coima también bate las instituciones públicas, bate la institucionalidad, la ley, los valores hay detrás de la coima, y a mí realmente creo que el gran daño que tiene Panamá es ese pensamiento de que hay para mí ahí, y de estar dispuesto a hacer lo que sea para tener un contrato o una relación comercial donde por el cobro de un dinero alguien pueda resarcirse económicamente. Entonces veo la oportunidad en personas que pueden hacer la diferencia y pueden mandarse un alto mensaje de que la coima no va a ser permitida, que la corrupción no va a estar presente en estas contrataciones que vienen, y bueno, y que aquellos funcionarios que están acostumbrados a vivir de esa coima sepan que cuando acaba el gobierno y no los han denunciado, no acabó el problema, que después que se acaba el gobierno puede venir este resarcimiento legal que les permita a las personas decir, tú me cobraste, tú hiciste, salvarse ellos y pasar por víctimas, y que quede involucrado el funcionario que intervino en esta corrupción, en este acto de corrupción. Tengo al exfiscal Adesio Mojica, Rolando y Mariela. Estaba escuchando el programa y me hizo un comentario, le dije, lo voy a llamar porque él tiene un elemento importante que añadir a esta conversación que estamos teniendo en el día de hoy, y que, repito, no logro entender esa figura de equilibrio contractual en una institución como la Contraloría, y menos logro entender que personas que hayan de una u otra manera tenido alguna relación con la Contraloría se dediquen a realizar este tipo
de trámites. Eso tampoco lo logro entender. No sé. Yo quisiera agregar algo sobre eso. Yo creo que no debemos satanizar la figura del equilibrio contractual, porque es un mecanismo que tienen los empresarios para que equilibrar por las cosas que dices tú. Pero no estoy satanizando la figura, estoy satanizando que tenga que hacerse en manos de particulares, gestionarse por particulares y no por la misma empresa. Es que a eso iba. Yo conozco de empresarios que hacen uso de esto, pero cuando pagan porque le hagan el cálculo, porque esto lleva un costo, eso no llega ni siquiera a ser un gasto significativo. Simplemente es una forma de decirle al contratante, mira, a mí me subió estos rubros y yo quiero ver si podemos llegar a un acuerdo para que ni tú pierdas, ni yo tampoco, tú tengas la obra en el tiempo y en las condiciones que pediste y yo no perder dinero en la operación. Ese cálculo que se hace, lo hacen algunas personas, lleva un costo, pero no es significativo. O sea, no llega, por ejemplo, a cobrarse un 10% sobre el valor del contrato completo. Eso es sencillamente un abuso. Y si no lo haces, la alternativa es que no cobras. Entonces lo que hacen los empresarios, bueno, no me queda otra que ir a las firmas o a las personas o quien quiera que haga este trabajo de manera expedita. Tal vez recuerdas el famoso tuit del profesor Cabrera que decía que habían 2 contralorías. Bueno, que habían 2 tipos de empresas en Panamá, las que iban a Costa del Este y las que no iban a Costa del Este. Por supuesto. Y el tema aquí es que si tú no llegas a un acuerdo con el Estado, tú puedes enfrentar una quiebra. Y los empresarios tienen responsabilidades ante los bancos, ante sus empleados, por impuestos. Hay un montón de cosas que intervienen en todo esto y a veces no tienen otra salida que agachar la cabeza y pagar lo que le exigen. Por eso que yo, en muchas ocasiones, no puedo decirlo por todos, pero sí los veo como víctimas de esto. Y mira, lo que pasa con el equilibrio contractual también es un asunto que ha llamado al morbo popular. Y es que de eso tiene culpa ¿quién? El propio Contralor. El Contralor contestó en una entrevista, le preguntaron cuántos contratos recuerda que recibieron adendas aprobadas por usted atendiendo el principio de equilibrio contractual. Y lo que él respondió es, bueno, es un derecho legal, es un derecho de los contratistas. Yo no creo que sean ni 10. Eso fue lo que él dijo. Y en la práctica hay mucho más que eso. Entonces, por supuesto, si tú agarras y dices una cosa como esta y vemos que en un solo ministerio puede haber más de 10 equilibrios contractuales en grandes proyectos, entonces uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el alcance de esto? ¿Cuál es el alcance de los equilibrios contractuales? ¿Cuánto dinero se supone que el Estado ha enviado a cumplir estas cláusulas? Rolando, y además es tan fácil comprobar lo que se ha pagado en esta administración que va saliendo de la Contraloría en equilibrios contractuales contra lo que usualmente se tramitaba en la Contraloría, te das cuenta que descubrieron el pozo mágico. Exactamente. Es como si nosotros miráramos, por ejemplo, la cantidad de defunciones en los años de la pandemia. Ahí vamos a ver justamente cómo crece la cresta en la medición de defunciones en Panamá. Bueno, eso es sencillo hacerlo también con el asunto de la Contraloría y los equilibrios contractuales. Seguramente vamos a ver
un crecimiento inusual, por decirlo así. Insisto también con el tema de que esta figura desde el sector privado sea manejada por personas que de una u otra manera estuvieron vinculadas a la institución. Eso es como cuando alguien de la ASEP viene del sector eléctrico o alguien de la ASEP va hacia el sector eléctrico. No entiendo. Vamos con el ex fiscal Adesio Mojica. El tema de la colaboración, ¿qué podemos hacer? Porque hay mucho temor, y lo he conversado con varios empresarios que me han dicho, me extorsionaron, me presionaron, me obligaron a gestionar a través de X figura o persona para poder cobrar. Me gustaría saber qué pueden hacer estos empresarios para no quedar involucrados en un expediente, imputados, porque en Panamá se castiga al que paga la coima y al que cobra la coima. Bienvenido. Sí, muy buen día, licenciado Álvaro, a los radioescuchas, y gracias por la oportunidad para brindar un aporte a esta sociedad desde la perspectiva y experiencia que tuve como fiscal anticorrupción. Al principio escuché que mencionabas la palabra extorsión. Si es una forma de extorsión cuando a un empresario se le exige que pague para agilizar algún trámite o algún proceso de pago, porque al final del día lo que necesita el empresario es poder cobrar por el servicio que brindó. Pero la frase o el delito en sí que se comete por aquel funcionario que induce, porque aquí la palabra es inducir al empresario a dar algo, es el delito de concusión. Esta es una forma de corrupción y es básicamente, como en buen panameño se conoce, es cuando el funcionario tiene el sartén agarrado por el mango y le dice al empresario, oiga, si usted no me paga o usted no me da algo, yo no le voy a agilizar esa fórmula, ese trámite de pago. Aquí el empresario obviamente se ve contra la pared, porque tiene que pagar planilla, tiene que pagar préstamos, tiene que pagar una gran cantidad de cosas, viéndolo desde este punto de vista, y prácticamente esa inducción, que antes la norma hablaba de constreñir, de obligar prácticamente, y esa es la diferenciación que existe entre lo que es la extorsión o la estafa, aquí lo que existe es un delito de concusión. Aquí la persona que lamentablemente se ve inducida y que se ve de alguna otra forma presionada por el funcionario no comete el delito, porque sencillamente si él sabe muy bien que el funcionario no va a hacer la gestión que le corresponde realizar justamente por los servicios que ya llevó a cabo, es ahí el detalle donde él no está cometiendo el delito porque se ve presionado. El funcionario tiene la decisión final y el empresario tiene que someterse a esa presión final. Para que le quede bien claro a los empresarios, este delito es de manera unilateral, es esa extorsión como tú lo has llamado, porque así se le puede llamar también, pero es la inducción que al final del día hace el funcionario sobre el empresario que ha rendido o ha prestado algún servicio para el Estado. Así que habría que hacer esa gran diferenciación, que hay muchos casos. En mi experiencia vi muchos casos donde la persona no iba a denunciar justamente por el temor de quedar involucrado en un caso de esto. Por ahí hay que hilar bien delgado, y ahí fácilmente es cuando ese funcionario te obliga a ti a dar algo que no corresponde, producto obviamente del servicio que has prestado. En cambio, en el delito de corrupción sí existe voluntad de las partes, los dos se ponen de acuerdo. Generalmente está el corruptor, que muchas veces el particular que le ofrece al funcionario, te voy a dar tanto si tú me agilizas esta fórmula de pago, si tú me das ese contrato, y el funcionario sencillamente lo acepta. Ahí hay voluntad, pero en el caso de la confusión, como han mencionado algunos empresarios que los están extorsionando, aquí el único que comete el delito es el funcionario. ¿Y cuál es la colaboración? Sencillamente presentar esa denuncia y decir justamente que se le está induciendo a pagar algo que no debe pagar como empresario al funcionario. Esta sería la explicación más básica que yo podría dar para que quede bien claro, y que obviamente sí se exige por ley denunciar, si hay respaldo por ley para aquella persona que denuncie
los delitos de corrupción o de los delitos que en este caso pueden estar siendo sometidos por los funcionarios corruptos que obviamente quieren sacar provecho y lamentablemente de las funciones públicas que están ejerciendo, ¿no? Licenciado, ¿y cómo queda ese empresario? ¿Como un testigo protegido? ¿O se da a conocer su nombre y su imagen? Eso será un análisis que debe hacer el fiscal. La figura de testigo protegido existe. Es un análisis que el fiscal puede hacer. Sencillamente puede presentar la denuncia porque al final del día, si él va a decir o va a denunciar que dentro de la contratación X está siendo inducido a pagar una cantidad de dinero, con evidencia tiene que haber dentro de la investigación quién es el empresario que está siendo, en este caso, extorsionado, por decirlo de esta manera, o inducido a pagar estas cantidades de dinero. O puede sencillamente presentar la denuncia y que el fiscal inicie la investigación. Va a depender del fiscal cómo le vaya a iniciar esa investigación. Entiendo muchas veces que los empresarios no quieren verse envueltos en este tipo de situaciones. Y es ahí donde está la situación complicada, porque si no existe una denuncia formal o una querella formal, mal puede un ministerio público iniciar una investigación. Entonces es mucha importancia esta cooperación. Podría ser que en este caso, y por eso hacía la diferenciación entre la corrupción y la concusión, una línea muy delgada que ver allí por parte del investigador, en este caso por parte de la Fiscalía, para determinar si no estamos en presencia de un delito de corrupción o sencillamente en este caso, como le has llamado tú, la extorsión, verse obligado a pagar una coima, un dinero cuando no lo debe hacer, porque el funcionario no debe cobrar sobre una situación que sencillamente tiene que pagar al empresario por la gestión o lo que está haciendo, pero encuentran obviamente la oportunidad para poder pedir esas cantidades de dinero, porque el empresario lo que necesita es que se le pague inmediatamente. Así que podría ser ya sea como un testigo protegido, podría ser, o sencillamente se le invita a que participe de la investigación, porque requerimos al final del día, o se requiere al final del día, la participación de un denunciante o un querellante. Señor Mujica, yo quisiera hacerle una pregunta. Si usted fuera el receptor de una denuncia, digamos, de tipo impersonal, por el hecho de que alguien se acerca a la Fiscalía Anticorrupción y denuncia una situación que tiene o se sospecha o que la persona se siente víctima de esto, pero no puede señalar a nadie, ¿qué recursos tiene el fiscal a cargo de este caso para iniciar o para darle cumplimiento a los deseos de la persona afectada para que se abra una investigación? ¿Cómo usted haría esa investigación? ¿Cómo empezaría? Recordemos que en los delitos contra la administración pública, el Ministerio Público está en obligación de iniciarlos de manera oficiosa, porque se presume y se supone que la administración pública está siendo mal utilizada por alguna persona, algún funcionario. El solo hecho que se presente una denuncia y no tengamos una determinación de quién está dentro de alguno de los estamentos, dentro de alguno de los departamentos de una institución realizando algún acto de corrupción, el fiscal está en la obligación de iniciar esa investigación. ¿Qué recursos podemos tener dentro de esto? Buscar fórmulas, afinar un poco más esta denuncia que se está presentando, preguntar más en específico en qué departamento se está dando y ver cuál es el funcionamiento de ese departamento. Porque si es un departamento de contrataciones públicas, bueno, vamos a ver cuántas contrataciones públicas se están dando en los últimos momentos. Mira, de la denuncia que se presente puede salir mucha información que al final del día debe dar luces al fiscal para poder seguir un camino de investigación correcta en pro de, obviamente, de perseguir lo que se está denunciando, en este caso algún delito contra la administración pública, llámese fraude en contrataciones públicas, delitos de corrupción per se, de concusión o alguna forma de malversación de caudales públicos. Es decir, sí puede presentarse la denuncia y el fiscal está en la obligación de iniciar una investigación de oficio, de manera oficiosa, porque aquí se presume que la correcta administración pública está siendo transgredida por algún funcionario que esté al mando de alguna de estas situaciones. Aquí me escribe un abogado, dice, concusión cuando hablamos de un funcionario. El particular no comete concusión, sino extorsión.
Por varias razones, en este caso, el particular, haciendo gala de contar con influencias, va donde un empresario, quieres esto, paga, si no, no pagas, no sale el cheque. Sí, es el delito de concusión, es el de concusión. El funcionario sencillamente le dice al empresario, si tú no pagas, bájate del bus, como en buen panameño se dice, que hay para mí. Si no quieres que esto se tome todo el proceso largo, burocrático, tienes que pagarme, tienes que darme algo. Lo están induciendo. Antes la norma hablaba de constreñir, que era una fórmula de obligar. Ahora la norma penal habla de inducir. Solamente basta con esto, es un delito instantáneo. No permite tentativa. Y la diferenciación como... Adesio, yo tengo una pregunta. Buen día, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta porque, sobre todo en este caso, yo me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo como que ya yo estoy acostumbrada a eso. Aquí se hablaba del niño del maletín. Ajá. Y se hablaba que el hijo de un alto funcionario de la Contraloría era el que recogía las coimas. Okay. Y lo digo así porque no me quiero meter en más de 11 varas. Okay. La pregunta es, ¿cómo se modifica el delito? ¿Cómo cambia la acusación? ¿Cómo cambia cuando no es el mismo, no es un funcionario directo de esa institución, sino alguien encargado por parte de ese funcionario? O sea, cuando va un particular que no trabaja en la institución, ¿cambia en algo la designación del delito? No, yo diría que no cambiaría en algo, porque entonces sería partícipe de la comisión de un delito contra la administración pública, en este caso, en la de la concusión. Es con evidencia sabemos que un funcionario, ya sabiendo cómo está, todo mundo conoce de qué establece la norma penal. Todo mundo, y los funcionarios que entran a una institución conocen cuáles son sus limitantes o cuáles son sus obligaciones con respecto a la administración pública que deben ejercer. Con evidencia, muchos utilizan a terceras personas para recibir esos dineros. Estas personas se transforman en partícipes de la comisión del delito y toman parte también en la ejecución de la misma, solo que como terceras personas muchas veces se alegaba de que no eran servidores públicos, y eso era un ejemplo. No, él estaba recibiendo un préstamo, alguien estaba haciendo un préstamo, pero toca al fiscal hacer una investigación prístina y bien encaminada a determinar esa parte donde se utilizan a terceras personas para obviamente cobrar las coimas, cobrar los sobornos, cobrar los actos de corrupción, porque muchas veces sencillamente lo dan en efectivo. Muchas veces no se da con transferencias bancarias, no se da con cheques, se da en efectivo con motivo de alguna otra forma evadir la responsabilidad o evadir el ojo de la investigación fiscal. No hay una diferenciación o no hay una atenuación en ese sentido de que agarremos a una persona con un maletín, sabemos que esa persona lo que estaba haciendo era un mandadero del funcionario principal. Para mí, cuando estuve como fiscal anticorrupción, ese era un partícipe de la comisión del delito. Es decir, esta persona también tendría que ser sometida a una investigación penal, y esta persona tendría que ser sometida en su momento a una imputación, a una acusación, y someterlo a un juicio cuando así se estableciese. Oiga, aquí me preguntan, ¿de oficio entonces se puede abrir esta investigación y el tema de los grados de participación? Así es porque se está hablando de que en una institución en la que se están cometiendo delitos contra la administración pública. Álvaro, yo debo hacer un recorder en este programa, y es que muchas veces, porque casi siempre cuando estuve como fiscal, simplemente bastaba que se denunciara un acto en los medios de comunicación. Podría ser que mucha gente decía, no, esa denuncia es tendenciosa, pero nosotros estábamos en la obligación de iniciar una investigación. Si la denuncia tenía el efecto jurídico correspondiente, porque teníamos que hacer ese análisis, se iniciaba la investigación. Había otras que no tenían ese efecto como para prestarle la importancia debida, pero cada
denuncia, ya sea en los medios de comunicación, en las redes sociales, que tendría un ribete o tendría una situación en particular de que se estaba malversando, se estaba utilizando el sistema administrativo estatal para realizar actuaciones delictivas, se tiene que abrir una investigación de oficio. Aquí no es decir, no la abro, eso es una noticia que no tiene valor, podemos hacerlo, se le podría dar ese valor, pero en su gran mayoría las investigaciones que se iniciaron tuvieron algunos sus efectos positivos para la administración pública, y lo digo desde ese punto de vista. Así que de manera oficiosa el fiscal está en la obligación de hacer ese análisis, iniciar la investigación si lo considera o no. En su gran mayoría muchos tienen que prestarle atención a esto, porque también es una fórmula obviamente de combatir a la corrupción. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, licenciado Adecio Mojica. Yo creo que lo que usted ha planteado ayuda mucho a orientar a la población en torno a este tema y debiera motivar a aquellos empresarios que se sienten extorsionados, presionados para tener que pagar coimas o contratar empresas para que le gestionen pagos a, oye, ya está bueno. Ya está bueno. Álvaro, y tú sabes una cosa, que esta es una oportunidad dorada para los que quieren zafarse de esto, porque cuando la investigación se dé y arroje lo que va a arrojar, no pueden venir después diciendo que yo no quería, pero me obligaron. Este es el momento en el que ir y colaborar te separa de la comisión, no de la comisión te diferencia de aquel que está acostumbrado a pagar coima para que sus obras caminen. Entonces, creo que la justicia, creo que el Ministerio Público, creo que la situación entera está haciendo un llamado para que muchos se liberen de eso y queden del otro bando, porque después no se vale llorar. Muy bien. Tiene mucha razón. Es verdad. El momento es ahora, no después. Porque lo que hacen muchos es que esperan hasta el último momento. Y todos estos procesos tienen un momentum que fenece cuando la investigación ya está concluida o por concluir. Entonces, ¿qué aportes vas a hacer para que yo te libere de una responsabilidad? Sí, lo otro, lo que en tu misma línea creo que voy en la dirección correcta. Si no aprovechan hoy y mañana revienta el tamal, entonces sí van a quedar involucrados subiendo y bajando escaleras en el Ministerio Público. Del otro lado, así es. Perdón, y me permites un minuto, y justamente esa es la invitación. Iniciaste hablando sobre la invitación del Ministerio Público a colaborar en este tipo de investigaciones. Es de mucha importancia una declaración de esta magnitud cuando un empresario manifiesta que fue constreñido, inducido, la frase, a dar algo que no le correspondía dar. Es la oportunidad de oro para que se acerquen y presenten la denuncia o se asesoren al momento, obviamente, de realizar esto, porque abiertamente hay mucha asesoría al respecto de esto. Es la oportunidad, obviamente, de no ser parte de eso, como lo dijo la licenciada. Si esperamos al final, esto quiere decir que entonces sí había una voluntad. Me voy a quedar callado para ver si explota, y si no explota, amén. Pero no es así, porque sencillamente la correcta administración pública no se hace para eso. Los panameños debemos entender que no se debe pagar a ningún funcionario para que se les agilice algún trámite. Eso es algo que el panameño debe saber. Eso está totalmente prohibido por ley. Sin embargo, mucha gente en costumbre lo está haciendo y se está metiendo entonces en conductas penales que mañana pasado tienen un efecto jurídico muy mal, y también para la empresa. Para la empresa, cuando se mancha el nombre de una empresa, por ley de contratación se establece que hay prohibiciones cuando está siendo investigado por este tipo de investigaciones. Entonces la invitación es muy básica: presenten las denuncias, y hago eco de esto porque fui parte del Ministerio Público. Ahora no lo soy, ahora estoy en la práctica privada, pero soy panameño y sé que de alguna otra manera, lamentablemente, las prácticas corruptas no se han dejado de hacer, se siguen haciendo, pero el panameño debe saber que al final del día esa afectación no es para unos cuantos, sino para todos, y ahí lo vemos a diario. Perfecto. Gracias, fiscal Adecio.
Mojica, exfiscal, abogado, hoy en la práctica privada. Vamos al cambio y regresamos para hablar de la Caja de Seguro Social.